proporcionaba todas las necesidades del ser humano, todo lo que ellos iban a necesitar. Él les proporcionó todo. Pero vemos que a través de la palabra, esa alma se rebeló contra Dios. Ese ser hecho a imagen y semejanza de Dios se rebeló contra Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se rebeló contra Dios? ¿Por qué Dios permitió que la serpiente, que es tipo y figura de Satanás, por qué lo dejó que entrara en el huerto? Muchos se han hecho esa pregunta, ¿verdad que sí? Todo tiene una respuesta y una razón de ser. Dios ha hecho todo conforme lo que Él, en la forma que Él lo ha diseñado. Hicieron caso a la serpiente. Dios le dijo que podían comer del fruto de todos los demás árboles. Ese fue un mandamiento de parte de Dios. Ya que el hombre estaba ahí, el hombre convivía con Dios, el hombre platicaba con Dios. Él estaba en esa protección divina. En ese tiempo no había enfermedades, no había dolencias en la vida de Adán y Eva. No había pobreza, no había necesidad, no había maldición en ellos. No había nada que pudiera obrar en la vida de ellos y en la cual ellos tuvieran que sufrir. Ellos vivían bajo el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y es en la forma, el propósito de Dios que Él quiere que nosotros vivamos. Ellos empezaron a obedecer al enemigo. Dios le dijo que podían comer del fruto de los demás árboles, pero dijo el Señor, pero del árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podéis comer. Amén. ¿Qué significa el árbol de la ciencia del bien y el mal? Esto significa el saber humano del bien y del mal. La ciencia es un conocimiento. Eso significaba ese árbol. De que si ellos comían de ese árbol, iban a tener el conocimiento del bien y mal, del bien y del mal. Iban a poder decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Y saben por qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque Dios creó al hombre con un libre albedrío. Un hombre que podía decidir. Un hombre que tenía la libertad y la oportunidad de que ellos decidieran por sí solos. Por eso Él había creado esos seres. No nos creó como unos robots. Nos crió de una manera en que nosotros tuviéramos ese libre albedrío. Dios le dio esa oportunidad de que ellos decidieran por sí mismos. Eran libres para poder decidir y tenían el poder de poder elegir. Y tienen libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a una presión. Dios nos crió de esa manera. Dios creó esos dos seres de esa forma. Hoy tú sabes que tienes esa capacidad, tienes esa libertad de poder decidir por ti mismo. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de saber. Hasta ahora, cada uno de nosotros, sin que nadie nos presione. Por eso Jesús
nos viene y nos dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. Yo pongo delante de cada uno de ustedes la vida y la muerte, escojan ustedes. Tenemos esa capacidad, tenemos esa decisión. Y a veces nuestras decisiones nos lleva a vivir bien o a vivir mal, de acuerdo a las decisiones que nosotros tenemos. Por eso es muy importante nuestras decisiones, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Muchas veces nos fiamos de nuestro corazón, y dice la palabra: engañoso más que de todas las cosas es tu corazón, engañoso es tu alma. No puedes confiar en ti mismo, porque tu corazón y tu alma es engañoso. Es fácil de engañar, es fácil de seducir, es fácil de hacerlo cambiar de opinión y de decisión. Así como el enemigo hizo cambiar a Adán y Eva. Así de fácil. Ellos decidieron, cuando ellos escucharon la voz del Espíritu Santo de Dios, que les dijo que no debían de comer del fruto de ese árbol. Podían comer del fruto de los demás árboles. Los frutos de los demás árboles es la obediencia, es el sustento de un Dios todopoderoso para que nosotros pudiésemos vivir una vida plena, una vida en la eternidad, una vida eterna, una vida disfrutando siempre del favor de Dios. Pero Dios puso ese árbol con ese propósito de probar al hombre, a ver cuál era su decisión, a ver cuál era su obediencia hacia Él. Y es por eso hasta ahora nosotros, como Adán y Eva, seguimos comiendo del fruto prohibido. Ustedes se preguntarán cómo. Fácil y sencillo. Cuando usted no viene un domingo, a veces hay hermanos que vienen un domingo sí, un domingo yo no. Imagínense cómo será su vida espiritual de esa manera. Cuando le venga un problema, una lucha, una prueba, ¿ustedes creen que podrán resistir esa lucha y esa prueba? Cuando se les venga encima un gigante, ¿creen que podrán ustedes vencer al gigante? Necesitamos vivir en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos da libertad. El Espíritu de Dios nos da paz. El Espíritu de Dios nos da seguridad. El Espíritu de Dios nos da poder. El Espíritu de Dios nos da libertad y nos da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. O sea que todos nosotros seguimos teniendo ese libre albedrío. ¿Cuántos tienen el libre albedrío? ¿Verdad que sí? Hasta nuestros hijos, cuando ya empiezan a saber qué es el pecado, qué es bueno y qué es malo, empiezan a tener un libre albedrío. Y ellos saben, porque nosotros se los hemos enseñado, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo conveniente, qué es lo no lo conveniente, qué es lo que puede traer una situación o una condición indeseada en nuestra vida. Y sabemos nosotros lo que a nosotros nos conviene, que mientras nosotros estemos en la presencia de Dios, en esa relación, en esa comunicación con Dios, pueden venir este tipo de problemas a nuestra vida. Y como dice la palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros no estamos con Él, ¿quién crees que pueda estar con nosotros si no buscamos la presencia de un Dios poderoso?
Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que en este tiempo tenemos libertad de cómo queremos vivir. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? ¿Cuántos quieren venir en maldición? Ninguno, ¿verdad que no? Si tú quieres vivir en bendición, tienes que buscar la presencia de Dios. Tú bien lo sabes, todos lo sabemos porque hemos leído la palabra. El Señor Jesús nos los dice claramente: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros durante toda la semana venimos cansados, venimos cargados por las circunstancias, las situaciones que suceden en nuestra vida, lo que sucede en nuestros hogares? Quiere decir que el día domingo necesitamos urgentemente la presencia de Dios, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Él es el que va a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Él es nuestro oportuno socorro. Pero te dice el enemigo: ¿para qué vas a ir el domingo? No, y no vayas, ve para el otro domingo. Y no venimos. Tomamos decisiones. Tomamos de ese árbol, de ese fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, y nos pusimos a pensar: no, mejor que nos quedemos a ver televisión, o que vayamos a ver a la comadre, o que vayamos a ver a nuestros papás, o que vayamos a ver al difunto que se murió. Imagínense, aun cuando había sucedido eso, Jesús le dijo a aquel hombre: dejar que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. El muerto no te va a solucionar tus problemas. El muerto no te va a proteger. Esos ya están muertos. Y los que están ahí están muertos espiritualmente. Tú ven, sígueme, porque yo te voy a dar vida. En mí vas a encontrar reposo. En mí vas a encontrar sustento. En mí vas a encontrar bendición. En mí vas a encontrar vida. En mí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Pero a veces decimos: hermana, ¿por qué no fuiste a la iglesia el domingo? Ay, es que se me murió mi tía. Una tía que casi nunca te visita. Quizás Dios tenía algo preparado este domingo para ti. Una palabra, un consejo que te iba a servir. Pero nosotros decidimos que era más importante ir a ver al muerto que estar en medio de los vivos. Decidimos andar entre los muertos, pero no quisimos venir ante los vivos. Y fue una decisión. Y al rato de esa persona viene un problema, viene una situación, viene una circunstancia. ¿Por qué? Porque no se fortaleció en Dios. Dejó una semana sin buscar de Dios. Dejó una semana sin tener esa comunicación con Dios, esa relación con Dios. Una semana que no alabó a Dios, que no glorificó a Dios, que no se acordó ni siquiera de Dios, que no hizo nada para Dios. Y es por eso que a veces vienen los problemas a nuestra vida, porque siempre el enemigo va a poner pretextos a nuestro corazón y a nuestra mente para no buscar la presencia de Dios, porque el diablo sabe que mientras tú busques de Dios vas a vivir en bendición. Cuando tú dejes de buscar a Dios, vas a vivir en maldición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Todos nosotros tenemos ese poder de poder elegir qué es lo que nos conviene. Si tú sabes que mientras tú andabas conforme a tu mente, conforme a tu carne, durante mucho tiempo de tu vida viviste así, y lo único que vino a tu vida fue fracaso, fue desventura, fue maldición, fue pobreza, fue enfermedad. Y si hoy te has dado cuenta que a través de buscar de Cristo Jesús, tu vida ha cambiado, tu condición de vida ha cambiado en algunas áreas de tu vida. Eso da por entendido que si nosotros buscamos al Dios Todopoderoso, Él es el que soluciona nuestros problemas. Él es el que restauró nuestro matrimonio. Él es el que nos dio salud.
Él es el que hizo todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En Él vas a encontrar todo lo que tú necesitas como ser humano mientras tú vivas en este mundo. Y en Él vas a encontrar esa salvación después de que dejes este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dice claramente: yo pongo delante de ti la bendición, la maldición, escoge tú. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu y no en los deseos de la carne, donde nosotros dejemos que el enemigo decida por nosotros. Nosotros sabemos que queremos vivir en bendición. Por eso debemos de entender la importancia de poder vivir en el Espíritu. Trae el favor de Dios a nuestra vida. Trae una vida diferente, un cambio. Empiezas a cambiar tu mente, tu corazón y todo lo que tú has adquirido en el mundo. ¿Qué hemos adquirido en el mundo? Todo lo que nosotros sabemos que se llama pecado. Por eso Dios dice que no te hagas amigo del mundo, porque te constituyes enemigo de Dios. Todo lo que hay en el mundo te lleva a traer pensamientos y deseos impuros para que tú vivas en un pecado, para que tú vivas conforme al deseo del enemigo y no conforme al deseo de Dios. Cuando nosotros nos dejamos seducir por el mundo y andamos en el mundo y hacemos las cosas del mundo, los deseos del mundo, adquirimos una naturaleza, pero no una naturaleza de Dios, sino una naturaleza de Satanás. Porque el diablo es un mentiroso y el diablo peca desde el principio, y el diablo siempre te va a seducir a que tú hagas lo que él dice. Por eso el mundo está bajo el maligno. Por eso Dios nos invita a que no andemos conforme a los deseos del mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de nuestro corazón, sino nos apartemos de las cosas del mundo y busquemos no las cosas del mundo, sino las cosas de Dios, las cosas del cielo. ¿Cuántas cosas aprendimos en el mundo? ¿Cuántas cosas? Cuando nosotros nacimos, a veces dice uno, mucha gente dice: es que usted ya nació con el pecado. No es cierto. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos, sino a través de nuestra vida y de acuerdo a nuestra relación con el mundo, nos vamos contaminando cada día. Porque cuando nosotros nacemos, ni siquiera sabemos hablar, ni siquiera sabemos quiénes somos, ni cómo nos llamamos, sino nos vamos a través de relacionando con el mundo. Y cuando nosotros crecemos y empezamos a tener la capacidad de entender, de comprender y razonar, y cuando se empieza a crear dentro de nosotros ese libre albedrío, es cuando aún de temprana edad, aún siendo niños que ya sabemos pecar, tomamos decisiones incorrectas. Dejamos el enemigo, empieza a actuar en tu mente, empieza a actuar en tu corazón, empieza a actuar en todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que no andemos conforme a los deseos de la carne, que ya no sigamos comiendo del fruto prohibido. Porque dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, manifiestas son los frutos. Son estos frutos en los cuales a veces nos lleva a cometer pecado. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras que a veces nosotros nos dejamos seducir por el enemigo. Mire, viene el enemigo y te mete un pensamiento. Aquí es a donde él nos ataca, en el pensamiento. El pensamiento, como está unido a nuestra alma, empezamos a hacer lo que el enemigo nos aconseja. Sea que nos ponga un pensamiento impuro, sea que nos ponga un pensamiento de odio, de rencor, de resentimiento, de ira, de enojo,
Son pensamientos que se van a nuestro corazón. Y por eso Jesús no se equivocó cuando dice que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ahí está el asiento de las emociones. Ahí es donde nosotros tenemos el libre albedrío. Ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de decidir y determinar y tomar decisiones, qué hacer y qué no hacer. Y eso es lo que contamina a todo el ser humano. Por eso Dios, a través de la palabra, dice manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuántas veces viene el enemigo y te mete un deseo impuro en tu mente? Ves una mujer y te pone un deseo. Y si tienes problemas en tu casa, el enemigo te empieza a susurrar a tu mente: mira que lo que no tienes en tu casa, mira, aquí está en la calle. Mira que tu mujer ya no se arregla. Mira que tu mujer ya no tiene nada bonito. Mira a la vecina, mira a la hermana. Estas están mejor. Y les mete un deseo. Y ese deseo se va a su corazón. Y ese deseo se crea lo que se llama una concupiscencia. La concupiscencia es un deseo impuro de adulterar, de fornicar. Son deseos que están aquí. Son deseos que están aquí y se van a nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, la fornicación, el adulterio. La fornicación que le pone a los jóvenes, aún los que no tienen esposas, de tener relaciones con hombres que no son sus esposos. Y lo viven así. Y viven de esa manera. ¿Qué los llevó a cometer ese pecado? Porque viven en la carne. No viven en el espíritu. No tienen miedo de las consecuencias que pueden venir a sus vidas. No tienen ni un poquito de temor a Dios. No saben que viene una consecuencia. La palabra lo dice claramente, que el que piensa que anda en brasas no se quemará, sí se quemará. Todo lo oculto va a salir un día a la luz. Y todo eso Dios lo dice en nuestra palabra. Pero ¿qué pasa? El enemigo nos dice: no hay problema. Mira, ahorita vas y hay muchas formas de protegerte, de que no salgas embarazada o que esto, tú no tienes problemas, tú tranquila. Y el enemigo te mete ese deseo. Tú sigue, disfruta la vida, disfruta tu cuerpo. Ese es un pensamiento. Ese es andar en la carne y no andar en el espíritu. Cuando andamos en el espíritu, nos negamos a nosotros mismos y decimos no. Así como José, huyes de ese deseo, de esa tentación. Huyes. Pero cuando no, seguimos insistiendo. Ese es andar en la carne. Y cuando andas en la carne es porque andas de acuerdo a los deseos de tu corazón. Y tu alma ha decidido que eso es lo mejor. Y al rato viene una consecuencia, viene una situación por causa de ese pecado. Dice la palabra, la inmundicia, la lascivia. Son pensamientos que el enemigo pone. Hay hombres que desvisten a las mujeres aunque vengan vestidas. ¿Por qué? Porque hay una concupiscencia, hay un deseo en su mente, hay lascivia. La idolatría es otro pensamiento. A veces no habla de la idolatría de los santos nada más, sino habla de la idolatría de nuestro negocio. Idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a veces a nuestra esposa, idolatramos a veces a nuestros seres queridos y ponemos a Dios en segundo lugar y a nuestros seres queridos en primer lugar. Esa es la idolatría, de que nosotros a veces consientamos a nuestros hijos en la maldad que andan. Y dice la palabra que cuando nosotros consentimos el pecado se queda en nuestra casa.
Cuando nosotros no ponemos un hasta aquí, quiere decir que nosotros somos participantes de un pecado ajeno. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cuántos dicen amén? Y a veces nosotros participamos en el pecado de nuestros propios hijos. Y cuando los hijos cometen pecado, consuman el pecado, todavía ahí estamos nosotros como padres, consecuentando y alcahueteando. Por eso es que nuestra vida no cambia. No cambia. Porque andamos en la carne, no andamos en el espíritu. Actuamos conforme a la carne, conforme a lo que Dios no le agrada. Por eso Dios tuvo que sacar a esos dos seres de su presencia, los vistió y les dijo: bye, 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 bye. Ahora ustedes, sí, ahora ustedes van a trabajar y ustedes se van a mantener, pero sembrarán espinos y cardos. Ya no habrá esas facilidades. Y los sacó del huerto. Y muchas de las veces nosotros seguimos haciendo lo mismo. Por eso nuestra vida no cambia. Porque andamos en la carne, andamos actuando conforme a la carne, no conforme al espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al espíritu, cuando se nos presenta una situación como Abraham, que le dijo Dios: sacrifícame a tu hijo. Mire, sin ninguna pretexto alguno, sacrificamos ese hijo. Porque andamos en el espíritu. Porque sabemos que todo lo que Dios nos estaba mandando a hacernos, que nos va a mandar a hacer, es para bien de nosotros. Por eso Dios dice: el que ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Dios jamás se equivoca. Dios no va a querer maldición a nuestra vida. Dios quiere bendición, pero el diablo te dice: ¿por qué vas a sacrificar? ¿Por qué vas a sacrificar a tu hija? ¿Por qué le vas a dar la espalda a tu hijo? Déjalo, algún día aprenderá. No es cierto. Estamos en contra de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La hechicería, las enemistades. Hay muchos que cuando andan en la carne siguen practicando hasta la hechicería. Llega un momento en que viene el enemigo y lo seduce. No crean que Dios, el enemigo, va a mandar una serpiente y diga a usted: oiga, hermano, es que yo no he visto la serpiente. No. Acuérdense de que Dios, a través de la serpiente, nos quiere dar a entender que usa la misma creación. La serpiente era una creación de Dios. Y si Dios utilizó la serpiente para poder nosotros saber cuál es el carácter, la situación en la cual se mueve el enemigo, es como una serpiente, astuta, sigilosa. Y aún no tiene, quizás nosotros podemos decir por qué la serpiente tiene una lengua tan larga, porque a veces así es la serpiente. Viene y te seduce y te habla sigilosamente. Es astuta. Te hace creer, te hace pensar y te lo forma de una manera en la cual tú puedas decidir y decir: sí, cierto, como dijo Adán y Eva, ese fruto se ve, ese árbol se ve agradable y codiciable. Como que lo que me está proponiendo el diablo es mejor que lo que yo sé que tengo que hacer. Y a veces le hacemos más caso al diablo. Y a veces nos dejamos influenciar por otras personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de andar siempre en el espíritu, para poder nosotros saber cuáles son los dardos de fuego del maligno, los consejos del diablo. Y nosotros lo sabemos. Y sabemos nosotros que si nosotros andamos en el pecado, vamos a venir a sufrir las consecuencias de ese pecado. Santo es el Señor. Dice la palabra: la lascivia, la hechicería, las enemistades, el pleito, celos, iras. ¿Cuántos se enojan todavía?
Levanten la mano. Cuando esté a punto de enojarse, recuerde que ese es un fruto del árbol prohibido. Cuando usted esté a punto de enojarse, como decían en la televisión, cuente usted hasta 10. ¿Por qué? Porque el enemigo pone en su mente que usted se moleste, que usted se enoje. Por eso Dios dice la palabra que donde hay ira y contienda, hay celos y contienda, hay obra maligna. Quiere decir que el enemigo ya entró en tu mente y te aconsejó que te pelearas con tu esposa, que te pelearas con tus hijos, que te pelearas con todo mundo, que te enojaras, que te molestaras, que los lastimaras, que los ofendieras. En ese momento actuaste en la carne y eso va a traer consecuencias. Lo que tú hayas hecho en ese momento va a traer una consecuencia a tu vida. Porque recuerda que dice la palabra: lo que siembras cosechas. Con la vara que mides serás medido. Entonces va a llegar un momento que lo que nosotros hicimos nos los van a hacer a nosotros mismos también. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado cómo actuamos. Debemos de andar siempre en el Espíritu. Siempre. Porque andando en el Espíritu vamos a actuar de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a andar en paz, en gozo, en tranquilidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías. Todo eso puede venir a su mente. No crea que porque usted viene a Dios es bueno. No le va a acontecer. Sí. Esta es una práctica que usted tiene que llevar constante para que no le suceda. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo hace, no lo hace usted aquí, lo hace usted ahí en su casa. Lo hace usted a donde usted se mueve. El enemigo no viene y te dice: ¿sabes qué? Tenle celo al hermano, golpéalo. Eso no lo hace Dios, el enemigo aquí. Sino eso lo hace el enemigo en tu casa. Ahí es a donde no empieza a operar en tu mente. Y de acuerdo en cómo tú andes, es como vas tú a reaccionar. De acuerdo a lo que el enemigo, ¿vas a hacerle caso al enemigo o le vas a hacer caso a Dios? Y eso tienes que ponerlo por práctica. Por eso Dios dice que tenemos que todo lo que escuchemos aquí, ponerlo por obra. Que se viene un pensamiento, desecharlo en el nombre de Jesús. No lo acepto. Hoy con el escudo de la fe apago todo dardo del maligno. Todo espíritu, todo pensamiento de lujuria, de lascivia, de hechicería, de brujería, de algo que tenga que hacerle a otra persona, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe cómo le vienen aparte esos pensamientos? Aparte directamente a tu mente, o utiliza el enemigo a hombres y mujeres. Acuérdate que dice la palabra que el enemigo está en tu propia casa. Ahí está el enemigo también. Porque hay muchos miembros de tu casa que no conocen de Dios y que han estado comiendo del fruto prohibido y tienen las naturalezas de Satanás. Tenemos ejemplos en la palabra. Dios escogió discípulos y esos discípulos tuvieron un momento de decisión y determinación en su vida de acuerdo a lo que el enemigo les puso en su mente. Vemos a un Pedro que después de haber visto la gloria de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios, haber conocido a Dios, haber caminado con Dios, haber comido con Dios junto con los demás discípulos, el diablo le puso, cuando apresaron a Jesús, negar a Jesús. ¿Ustedes creen que el enemigo no llegó y cuando le preguntaron: oye, tú eres de los que ellos? No, yo ni lo conozco. El diablo le dijo: no, tú dile que ni lo conoces. En un momento, pero ¿qué pasa? Pedro se arrepintió por ese momento donde dejó que el enemigo le hablara a su mente.
Vemos a otro, un Judas Iscariote. El Judas Iscariote, ¿de dónde lo escogió Dios? ¿De dónde lo encontró Dios? Yo a veces le pregunto a Dios, ¿a dónde lo encontraste este hombre? Pero fue igual que los demás discípulos. Fue un escogido de Dios. Anduvo con Dios, comió de Dios y comió del plato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Pero llegó un momento, hermanos, que el diablo sabía cuál era su debilidad. Era el dinero. Muchas pruebas tenemos a través de la palabra, como cuando aquella mujer fue y le lavó los pies a Jesús con ese perfume caro y le dijo, no, mejor vendamos a los pobres. Y dijo Jesús, todo tiempo vas a tener a los pobres, pero a mí no. El diablo sabía su debilidad. Y llegado el tiempo se le metió el Satanás en su mente y le dijo, mira, ¿cómo ves? Vende a Jesús por 30 monedas. A ti te gusta el dinero, te va a servir ese dinero. ¿Cómo hubo un momento que estuvo en la carne? Dejó que ese pensamiento entrara en su corazón y se olvidó de todo lo que él había visto, de lo que él había vivido con Jesús, de los milagros, del poder de Jesús. Se olvidó y tomó una decisión: vender a Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Después que cometió esa falta, se dio cuenta que había hecho un pecado tan grande que al final el diablo le dijo, ¿sabes qué? No vas a tener perdón, mejor mátate. Y se mató. No hubo una oportunidad de poderse arrepentir, sino una decisión que le trajo la muerte. Por eso Dios quiere hacernos una invitación a que aprendamos a andar en el Espíritu. Cuando usted no quiere venir a escuchar la voz de Dios, anda usted en la carne. Póngase a pensar, sí, Señor, perdóname. Vaya usted al lugar donde tiene usted asignado para adorar a Dios. Dígale, Padre, perdóname, Señor. Quita de mi mente ese pensamiento que ya me vino a poner el diablo. Yo sé que tengo que estar en tu casa, tengo que adorar a Dios. Estuve a punto de enojarme con mi esposa, estuve a punto de maldecir a mis hijos, estuve a punto de hacer esto. Perdóname, Señor. Reconócelo, porque Dios dice que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero si nosotros dejamos ese pecado, vamos a seguir comiendo del fruto prohibido, cuando hoy podemos tomar esa decisión de decirle, Padre, desecho ese fruto prohibido. Ya no quiero andar conforme a mi mente, ni conforme a mi corazón, porque mi corazón me ha engañado durante mucho tiempo. Quiero andar conforme a tu Espíritu, porque tú eres el que me guías a toda verdad, a toda justicia. Tú eres el que traes bendición a mi vida. Entonces, ¿cómo tenemos que andar en el Espíritu? ¿Cómo llevar una vida espiritual? Tiene usted que leer la palabra, tiene usted que escudriñarla, tienes que usted escuchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted se hizo pecador? De escuchar lo que había en el mundo, los chistes, los cuentos, los albures, las groserías, las cosas que hay en el mundo. Así es como usted y yo nos hicimos pecadores. Pero si ahora usted, en lugar de buscar de escuchar música del mundo que habla de la tristeza, del abandono, de la desilusión y de todas esas cosas que trae en nuestra vida, malos pensamientos y malos deseos, escuche la voz de Dios, escuche alabanzas de Dios, llénense de la palabra de Dios, porque ese es el alimento. Por eso cuando Jesús fue probado en el desierto, le dijo el diablo, si tú ciertamente eres hijo de Dios, haz que
piedras se conviertan en pan. Dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. La palabra es alimento para que nuestro espíritu esté fortalecido, esté lleno de la presencia de Dios, esté lleno del poder de Dios, esté lleno de la convicción y podamos tomar esas buenas decisiones y tomar esas buenas determinaciones en la cual tenemos que tomar y que decidir. Es en la forma que usted va a andar haciendo, va usted a ser una persona espiritual, porque eso lo va a hacer que usted tenga el deseo de buscar a ese Dios. Yo en estos días, y lo voy a dar de testimonio, he estado enseñando a todos mis nietos. Todos ellos me dicen abuelote, abuelo, y los quiero mucho, pero los estoy instruyendo yo. Los enseño, los agarro uno por uno y les estoy leyendo la palabra y los dejo que ellos lean la palabra y después yo se las explico. Este método, ¿sabe con quién lo utilicé? Con el hermano Jaime. Cuando estábamos en la plataforma, nos llevábamos la palabra, él leía la palabra y había cosas que él no entendía y me decía, hermano, ¿y esto por qué se hace así o cómo? Y yo le decía, mira, esto es así y así. Y no nomás se lo explicaba yo literalmente, sino se lo demostraba de una forma espiritual. Llegó un punto que él me decía, hermano, aquí habla sobre la armadura de Dios. ¿Cómo es eso? Y ya se lo explicaba y le decía yo, mira, hermano, tú tienes que declarar esa armadura en tu vida. Para que esa armadura se ponga en ti, tienes que declararla en tu cuerpo, en tu vida, cada una. Y él lo entendía y dice, bueno, ya lo declaré, ¿y ahora qué pasa? Le digo, ahora cierra tus ojos y vas a ver que cuando tú declaras algo, lo que sucede en lo espiritual. Y cerraba sus ojos y le digo, ¿qué estás viendo? Dice, hermano, estoy viendo que cada vez que estaba yo declarando esa armadura, vino Dios y me ponía la armadura. Me ponía la armadura. Y la armadura era parecida como la de los romanos. O sea que veíamos la gloria de Dios y así aprendió el hermano Jaime. Así aprendió a andar en el espíritu y dejó de andar en la carne. Hoy a mis nietos les hago lo mismo. El día de hace 2 días, primero le doy clases a Isaac y agarramos el libro de Juan. Un capítulo se lo lee completito y después yo se lo repito, pero se lo voy explicando paso por paso. ¿Qué significa? Le doy la revelación que Dios me da. Y en ese momento, llega el momento que hay unos pasajes de la Biblia donde Dios tiene que demostrar con hechos en lo espiritual cómo suceden las cosas. Y yo hablando con Ingrid y Ami, a Ami me da gusto cómo Dios la utiliza, siendo una niñita, pero porque anda en el espíritu. Ustedes los ven en las programaciones, nunca faltan, ahí están. Tienen sus fallas, sus errores. Y llegó un momento que vean cómo cuando andamos en el espíritu, Dios se manifiesta en nuestra vida. Hubo un momento que le dije a Dios, Padre, ¿cómo anda Ami? Y a Ami le dije, Ami, ¿quieres saber cómo andas? Sí. Y Dios le habla a través de ella misma. Y le dije, Ami, dice el Señor que ahorita te va a decir cómo andas y tú lo vas a decir. Y se lo empezó a decir ella misma. Me está diciendo Dios que he cometido pecados porque he desobedecido a mi mamá, he desobedecido, a veces le he gritado a mi mamá. Fíjense cómo el Espíritu Santo le estaba diciendo lo que estaba pasando con ella. Y llegó un momento que ella pidió perdón y le dije, pídele perdón a Dios y confiésale ese pecado. Y sí, lo confesó y lo declaró. Llegando a ese momento, seguimos leyendo la palabra y a otro día yo les platicaba y les digo, miren hijos,
Cuando nosotros andamos en el Espíritu y disfrutamos del favor de Dios, cosas sobrenaturales vemos, cosas sobrenaturales vivimos. Y me dicen, abuelote, ¿cómo qué? Le digo, mira, acuérdate que tenemos un Dios poderoso que hizo los cielos, la tierra, el universo. Que Dios puede hacer todas las cosas cuando nosotros la creemos. Y les expliqué a las dos, le dije, mira, cuando tú andas en el Espíritu le puedes pedir cualquier cosa a Dios y Dios te lo concede, hasta lo más difícil que tú puedas pensar. Y le dije, Dios te puede llevar al pasado o al futuro. Dios te puede llevar a otra nación en este instante, en el Espíritu. Y me decían, ¿a poco sí, abuelito? ¿Sí? ¿Tú lo crees? Dice, sí, abuelito. Y en ese momento le dije al Señor, Padre, ¿le puedes permitir ir a otra nación? Y dice, sí. A mí quiso ir a París, creo, a París. Y en ese momento Ingrid estaba ahí, pero ella no tenía la visión y ella se sentía triste. Y yo le dije en ese momento, mira Ingrid, lo que pasa que no has sabido bien aplicar tu fe. Tu fe no son palabras, es acción. Y le puse a explicar de acuerdo a lo que yo he aprendido y Dios me ha enseñado. Y le dije, mira, te voy a poner un ejemplo de cómo funciona la fe en tu vida. Tu fe no es decir yo creo. No, cualquiera dice yo creo. Tiene que salir de tu corazón esa credibilidad, el saber que Dios es capaz de poder hacer cosas. Y entonces le dije, mira, lo que pasa es que cuando viene a tu mente algo, el diablo te bloquea y te dice, es que eso no es posible. Y ese pensamiento se va a tu corazón y se creó una incredulidad, y eso te impide poder ver a Dios. Ya se lo expliqué y le puse una prueba. Y después le dije, ¿te gustaría ir a otra nación? Y me dice, sí, abuelito. Le digo, ¿a dónde te gustaría ir? Dice, quiero ir a España y quiero ir a París, pero quiero ir a la Torre Eiffel. Le digo, bueno, ahora ya entendiste cuál es la fe y cómo funciona la fe y cómo nosotros podemos adquirir el favor de Dios y cómo podemos saber que estamos creyendo. Y le digo, cierra los ojos. Ella no tenía la visión. Y le dije, Padre, ¿le puedes permitir? Y contesta a Dios a través de Ami. Y le dice, hija mía, hoy has aprendido algo a través de mi siervo. Hoy te ha enseñado lo que es verdaderamente tener fe. Porque tú debes de entender que soy un Dios poderoso, que puedo cumplir todos tus sueños, tus anhelos y tus deseos. Para mí no hay nada imposible. Por eso mi palabra dice que el que cree todo es posible. Y hoy te voy a permitir que tú veas mi gloria. Y llegó en ese momento que oré por ella y se fue en el Espíritu, ahí se quedó su cuerpo. Después le pregunté, ¿qué estás viendo? Dice, abuelote, dice, estoy en España. ¿Segura? Dice, sí. Estoy como en unas calles como antiguas, de casas muy bonitas, pero con empedrados. Fui a museos y me estaba explicando qué museos fue y en qué calles y todo eso. Me dice, abuelito, sí, cierto. Le digo, ¿de dónde estás mirando las cosas? Pues yo estoy a veces arriba o estoy abajo y ando entre la gente, pero estoy viendo que estoy en España. Dice, siento hasta el frío, el calor, siento la brisa, siento todo. Puedo palpar, puedo tocar, toco las cosas que hay aquí, las paredes, y todo lo puedo tocar. Gloria a Dios, ¿verdad? Después que regresó me dijo, abuelito, ¿puedes decirle al Señor si puede llevarme a París? Le digo, sí. ¿Acaso hay algo imposible? Si estés ahorita en el Espíritu, todo es posible para tu vida. Y se fue a París. Y me dice, le digo, ¿qué ves? Dice, abuelito, estoy en la Torre Eiffel. Hay mucha gente, hay esto otro. Me describió lo que había.
Y le digo, ¿a dónde estás? Dice, yo estoy abajo, pero ahorita Dios me está subiendo hasta arriba. Y después, estando hasta arriba, me dice, ¿qué crees? Estoy viendo unos autobuses como rojos de 2 pisos. Y ya me bajó Dios y le hice la parada y me estoy subiendo a esos autobuses. Ya voy en el autobús. Y de esa manera tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios. A mí me dijo, abuelito, yo quiero ir al pasado. Al pasado. Y le digo, ¿y a dónde quieres ir? Quiero ir cuando el tiempo de los de allá, de los antiguos. Él vio cómo mataban al rey, de los que habitaron todo este lugar. Y él vio cómo mataban a los niños, cómo andaban vestidos los españoles. Y él me describió, ella me describió, yo quiero ir al pasado para ver cómo pasó. Y eso vio y dice, abuelito, dice, vi cómo vienen los españoles vestidos así y así, y cómo las mujeres vestían únicamente, se tapaban el pecho y aquí parte de aquí, pero andaban casi desnudas. ¿Por qué les platico esto? Porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, tenemos el favor de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí tienen dones, ese don de visión? Y pueden ver a Dios, pueden ver a Jesucristo, pueden ver tener ese privilegio. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu. Pero dedíquese a andar en la carne y no va usted a ver nada. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la carne somos hombres naturales. Y cuando nos hablan de cosas como de esta naturaleza, para nosotros son locura. Y decimos, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús venía y descendía y se bajaba? Hasta pusimos una silla ahí, esa silla que está ahí. Y llegaba el Señor Jesús y se sentaba, y mucha de la gente que venía lo veía sentarse ahí. Cuando nosotros andamos en el Espíritu y andamos en esa fe gloriosa, veremos la gloria de Dios y el poder de Dios. Cuando usted aprenda a andar en el Espíritu, andará en bendición. Cuando usted aprenda a andar en el Espíritu, tendrá siempre el favor de Dios. Por eso es necesario que nosotros busquemos siempre la presencia de Dios. Ya usted ha aprendido cómo andar en el Espíritu. Que cuando vengan esos pensamientos, en el nombre de Jesús los desecho, los cancelo, no lo acepto, no recibo ese pensamiento que me va a hacer que yo ande y actúe conforme a la carne. No, Señor, yo únicamente recibo lo que tú envías a mi mente, Señor, tu palabra. Y de esa manera nosotros vamos a actuar conforme al Espíritu. Y yo les aseguro que ningún domingo usted va a poder faltar. Usted va a saber cuál es lo más importante y la importancia de vivir siempre en la presencia de Dios. Porque dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Vamos a ponernos de pie. Sí, amén, gloria a Dios. Dale gracias al Señor, dile gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta palabra, porque me ayuda a crecer, porque me ayuda a madurar espiritualmente, amén. Tu santidad. Levanta tu mano y canta conmigo. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. Dile de gloria en gloria. ¿Qué le parece si levanta sus manos? Señor, ven y llena esta casa con tu gloria. Llena mi casa, dile. Ven y llena esta casa con
iglesia canta fuerte. Ven y llena esta casa con tu gloria. Decláralo, vamos, sígalo. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Señor, aumenta nuestra fe, Espíritu Santo, cada día, Señor. Trabaja en ello, Espíritu Santo. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón. Queremos rendirnos, Señor. Queremos servirte, queremos estar dispuestos a mirar tu santidad. Dígalo fuerte, somos transformados. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, dígalo. Al mirar tu majestad.